Buenas noches, voy a hablar sobre el tema del gobierno cooperativo y la información contable. Mi nombre es Sandy Carrillo y hago esta presentación para el proyecto de investigación 6 de la Fundación Universitaria Farmatín. ¿Cuál es el objetivo? Analizar la relación entre contabilidad y gobierno corporativo, bajo el concepto de que la contabilidad es una disciplina que se desarrolla en respuesta a las necesidades que le imponen las relaciones sociales de producción, de acuerdo al contexto económico, social e histórico en el que se desenvuelve, y cómo estas mismas características del entorno influyen en el esquema de organización de los gobiernos de las organizaciones, las cuales deben garantizar el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de información contables. De esta forma, teniendo en cuenta estas características, se esquematizarán en el contexto de implementación en Colombia. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? ¿Cómo se desarrolla la relación entre contabilidad y gobierno cooperativo en Colombia y si este desarrollo es congruente con las necesidades específicas de nuestro contexto socioeconómico? Históricamente, la contabilidad se ha desarrollado y evolucionado como respuesta a las necesidades que le impone la sociedad. En esta ponencia siempre hablaremos de la contabilidad como una ciencia social y de su función hacia las personas y hacia la sociedad. El enfoque actual sigue siendo el sistema capitalista y se está concentrando la necesidad en la contabilidad financiera útil para la toma de decisiones de estas organizaciones, enfocadas principalmente a la economía globalizada dentro de un marco preponderante e encauzado hacia los mercados de capitales. Esta tendencia, que corresponde más con el desarrollo de las economías fuertes y capitalistas, donde los mercados de capitales sí están bastante desarrollados, lo que se viene presentando y que es característico históricamente es que nuestras sociedades, y por cuestiones tanto como entrar e incursionar en la globalización de los mercados internacionales, nos vemos abocados a empezar a implementar este mismo tipo de normas, aun cuando esas características sociales y económicas no sean totalmente congruentes para las que fueron desarrolladas realmente las normas internacionales de contabilidad. Entonces, vemos que se pasa de enfocar la respuesta de la contabilidad sobre la situación financiera de las organizaciones a enfocarse a la información para inversionistas y analistas. Esto mismo hace que la estructura del gobierno corporativo deba ser congruente con este cambio socioeconómico, donde la separación entre propiedad y dirección cada vez es más alta, requiriendo que se ocupen estándares mínimos de políticas, lineamientos, procedimientos y controles en el funcionamiento de las mismas, que garantice el cumplimiento no solo de los objetivos mencionables de las organizaciones, sino el cumplimiento de los resultados esperados para los accionistas y los inversionistas. De esta manera vemos que lo que está pasando actualmente sí corresponde con el desarrollo de la razón histórica de las relaciones económicas, marcado dentro de una entidad en la estructura de gestión, control y dirección de las mismas, y de ahí se parte de que sí existe una relación entre contabilidad y gobierno corporativo. Sin embargo, lo que pretendo es nunca desconocer que, de acuerdo a como lo expone Carlos Mario Espina, la contabilidad va más allá de los números, los registros de estados financieros. También es historia, es teoría, y en suma de otros procesos, reflexión, lenguaje, un sistema complejo que se perfecciona desde tiempos remotos hasta nuestros días, y que solamente enfocarlo hacia la presentación de estados financieros útiles para la toma de decisiones estamos coartando mucha de la integralidad y de los aspectos que debe cubrir y de los que trata la contabilidad, que es absolutamente amplio. El enfoque actual dominante de internacionalización contable hacia la implementación de NIC, NIF, NIE, OS, como ya lo dije anteriormente, a la relación objetiva antes expuesta. Sin embargo, está dejando de lado
las características organizacionales, socioeconómicas, políticas y legales de las economías emergentes que no tienen concentración de capital y en donde el desarrollo de los mercados de valores aún es incipiente. Las necesidades de información contable, como lo hemos dicho ya, surgen de la evolución de las organizaciones. La secuencia que han tenido, de acuerdo a Belcaur y Sonder, va de la teneduría de libros a la contabilidad de gestión, la contabilidad financiera, los reportes financieros, que sería el estadio que estamos viendo de acuerdo al enfoque actual. Pero lo que no debemos reconocer es que también tiene una tendencia hacia la información social. Esta información social habla de aspectos o tendría que centrarse en aspectos como el agotamiento de los recursos naturales, los efectos de la contaminación y en general de todos los cambios que se originen a nivel económico, social y cultural dentro de un país, de acuerdo al contexto de desarrollo de este país. Sin embargo, el enfoque actual es de acuerdo al enfoque dominante, que como ya hemos hablado, pues está encaminado hacia los mercados de capitales y a reportar una información útil para los inversionistas, dándole en este sentido la contabilidad en su función de brindar información, medición y control y el reconocimiento de aportar confiabilidad para los usuarios de la misma bajo los preceptos de pertinencia, suficiencia, eficacia y eficiencia de la información suministrada. Esto es lo que le está exigiendo los mercados a la contabilidad actualmente y es en lo que se centran también pues, las normas internacionales. Como este es el enfoque, pues vamos a hablar un poco de los cambios que han habido de la contabilidad tradicional a la contabilidad actual hacia la que estamos conduciendo. De acuerdo a Tuba Perea, se está pasando de un esquema de sistemas de información contable desde el control hacia la producción. El control caracterizado por que la información va dirigida a los propietarios y a los acreedores, que el objetivo es la rendición de cuentas y control, que tiene una influencia fiscal muy marcada y que hay una preferencia por la protección patrimonial, es decir, la característica de las organizaciones, que es lo que se da en nuestro país, es que son los propietarios cerrados, no hay mucha participación de diferentes accionistas, sino que están en cabezas de pocas personas y el interés es que haya mucho control, que le sirva también al fisco y para los intereses de este propietario. Pasamos hacia la contabilidad, hacia el sistema de información de la predicción, donde la información va dirigida principalmente a inversores y analistas, con el objetivo de evaluar la situación presente y futura de la unidad económica. Hay una separación entre contabilidad y fiscalidad. Los mismos informes que requieren los inversionistas para la toma de decisiones no son congruentes o no sirven de la misma manera así para el fisco, y la preferencia es la protección hacia el mercado. Bajo este enfoque se requiere y entran a jugar en juego otros diferentes criterios de valoración que se tomarán en cuenta de acuerdo al contexto, a la situación específica de la que se quiere informar. Entonces entran a tener en cuenta otros criterios de valoración, no solamente ya que el coste histórico, el coste de reposición, sino el valor de realización y el valor actual neto. También hay un cambio en la forma en cómo se da la regulación contable. Se pasa también de regular para los propietarios a que haya una regulación enfocada preponderantemente a la información financiera con el objetivo de valoración, dejando un poco de lado la regulación para la consolidación y estructuración de procesos de control internos y externos para las organizaciones. Pasamos de la organización como el ente principal hacia los mercados como el ente principal. Sin embargo, la contabilidad sigue siendo y teniendo una característica importante, y es servir como un agente de confianza, ya que ella, como hemos hablado y lo hemos querido exponer a lo largo de esta presentación, la contabilidad debe ser más integral porque es social.
Por lo tanto, para que realmente sirva para legitimar las relaciones económicas de las organizaciones con su entorno, es necesario que se reconozcan que existen más usuarios de la información contable que solamente los inversionistas y que su función de registro, medición y control rinde cuentas a diferentes procesos, no solamente a organizaciones, sino a instituciones políticos, culturales y sociales. En este sentido, y como es también el objetivo de esta presentación, vamos a analizar el concepto de gobierno corporativo. Este nace del origen de la separación entre la propiedad y el control en las organizaciones, es decir, cuando el propietario del capital ya no es quien gestiona los recursos de las unidades productivas, que es lo que vemos en el enfoque internacional, en el enfoque preponderante. ¿Cuál es la cuestión? Fijar las bases sobre las cuales se debe dirigir el grupo que gobierna la entidad de forma tal que sus intereses y su actuar corresponda con los objetivos de los propietarios a quienes deben rendir cuentas. En Colombia, y de acuerdo al proceso de adopción de normas internacionales, también nos es pertinente empezar a codificar y a normalizar todo lo que tiene que ver con respecto al gobierno corporativo. Desde el año 2001 se han sacado una serie de resoluciones y documentos especialmente difundidos por la superfinanciera que van encaminados a las empresas pues que quieran, que pretendan cotizar en bolsa, ¿cierto? La primera resolución pues dice iba destinada hacia quienes quisieran poner recursos de inversión en los fondos de pensiones, y ahí se caracterizó por primera vez lo que debían cumplir las organizaciones de acuerdo al gobierno corporativo para poder ingresar allí. Y se han sacado otras normas sobre el trato equitativo de los accionistas, la protección de los derechos de los accionistas, cómo debe manejarse el gobierno cooperativo, el tema de la conducta de las juntas de los administradores, la guía colombiana del gobierno corporativo para sociedades cerradas y de familia, un documento conceptual del gobierno corporativo, asimismo como la implementación de la superfinanciera, de la encuesta Código País, que lo que trata es que las empresas den cuenta sobre cómo son sus prácticas de buen gobierno corporativo. Este es un informe que, aunque es voluntario, sí le da un criterio de medición a las empresas que presentan este informe, de acuerdo a sus resultados, de cómo se ciñen a las buenas prácticas de gobierno corporativo. Para justificar el tema de la relación entre contabilidad y gobierno corporativo, hice una pequeña investigación de los trabajos que se han realizado sobre el tema. De ellos pues hay enfoques conceptuales, enfoques metodológicos, empíricos, de demostración que existe esta relación. Rivero Torre relaciona la responsabilidad social corporativa con el buen gobierno corporativo y propone como factor determinante de la confianza de los usuarios incluir en la medición contable los aspectos sociales, ambientales y de responsabilidad social, empresarial o corporativa. Sobre los informes contables, las normas de auditoría y los códigos de gobierno corporativo, dice que a raíz de las nuevas tendencias de estandarización de la información contable, esas normas internacionales, se presenta una transición de códigos de implementación voluntaria a leyes de obligatorio cumplimiento, enfocado principalmente a aumentar la confianza de los inversionistas. Otros trabajos relacionan también el tema del gobierno corporativo con la calidad de la información contable que se presenta, cómo influyen los consejos de administración en cuanto a tamaño, independencia y las actividades que hacen, así como los comités de auditoría y qué tanto participan los gestores en el gobierno de la empresa, cómo incide en la calidad contable. A manera de conclusión, el esfuerzo de la comunidad contable debe estar dirigido no solo a legitimar mediante la teoría las condiciones que la normalización impone, sino a desarrollar las bases conceptuales y de implementación hacia las diferentes necesidades que la sociedad le determina a la disciplina, que están latentes, que siguen vigentes tanto a nivel micro como macro, en nuestro caso el contexto colombiano.